Hola, estamos por comenzar, así que asegúrate de que no tengas distracciones que interrumpan tu clase y no olvides que la constancia es el principal valor para lograr los objetivos. Somos la Fundación Preparación Ética, Conocimiento, Conciencia y Reflexión. Recuerden que tenemos un canal de YouTube donde compartimos los quehaceres de la Fundación. Pueden revisar aquí todas las instancias, cursos, talleres que tenemos preparados para ustedes. No se olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Recuerden además, como siempre lo decimos, que para cada clase tenemos un recurso adicional pertinente al tema de la clase. Lo pueden encontrar en la carpeta de Schoology. Bien, sean todos bienvenidos una vez más. En esta clase vamos a hacer ejercitación PAES en textos reales de diversa procedencia. Hay un adagio antiguo por ahí que dice que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Y es fundamental para nosotros que nos demos el tiempo de leer y el tiempo de practicar. Así que eso vamos a hacer hoy. Vamos a partir entonces nuestra clase con ejercicios tipo PAES. En este caso son ejercicios reales, extraídos directamente de los materiales que emanan del DEMRE. Y el texto que les traigo hoy es de este señor que están mirando acá, de Gabriel García Márquez. Él es escritor y periodista colombiano, ¿cierto? Bueno, si no lo has escuchado antes, Gabriel García Márquez es un ícono de la literatura latinoamericana, importantísimo para Latinoamérica y el mundo. En 1982 él ganó el Premio Nobel de Literatura y bueno, si no lo conoces por sus escritos, por sus novelas, por ejemplo, te debe sonar Crónicas de una muerte anunciada, seguramente lo leíste en algún curso del colegio, si no, El amor en los tiempos de cólera, que es otra novela de él, si no te suenan esos dos, podría ser El coronel no tiene quien le escriba, y por supuesto una de sus obras más importantes, Cien años de soledad. Yo creo que estas cuatro obras que acabo de mencionar son obras insignes, icónicas de Gabriel García Márquez y seguramente alguna de esas tú conoces, has oído nombrar o incluso has leído. ¿Qué podemos decir más de Gabriel García Márquez? Que es un representante del boom latinoamericano, un importante movimiento literario eh, que tuvo mucha visibilidad en el mundo de Occidente y también un precursor definitivo del realismo mágico, que seguramente en el colegio también revisaste con tu profesor de lenguaje. El texto que traigo hoy día es de esta novela, se llama Relato de un náufrago, ¿sí? Es un fragmento de la novela de Gabriel García Márquez. Así que vamos a comenzar. Te voy a invitar a que leas conmigo. Es un texto de mediana a larga extensión, tiene un poquito más de 2 planas y fue parte de la prueba del año 2020. Así que nos vamos a poner a leer para poder responder las preguntas de este texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Asegúrense de no tener distracciones, como ya les decíamos, y nos concentramos en la lectura. A las 4:45 se veían en el horizonte los resplandores del sol. Antes había sentido miedo de la noche, ahora el sol del nuevo día me parecía un enemigo. Un gigantesco e implacable enemigo que venía a morderme la piel ulcerada, a enloquecerme de sed y de hambre. Maldije el sol, maldije el día. Maldije mi suerte que me había permitido soportar 9 días a la deriva en lugar de permitir que me hubiera muerto de hambre o descuartizado por los tiburones.
Como volvía a sentirme incómodo, busqué el pedazo de remo en el fondo de la balsa para recostarme. Nunca he podido dormir con una almohada demasiado dura. Sin embargo, buscaba con ansiedad un pedazo de palo destrozado por los tiburones para apoyar la cabeza. El remo estaba en el fondo, todavía amarrado a los cabos del enjaretado. Ahí tenemos una nota al pie de página de vocabulario. Enjaretado, tablero formado de tabloncillos colocados de modo que formen un enrejado. Lo solté, lo ajusté debidamente a mis espaldas doloridas y la cabeza me quedó apoyada por encima de la borda. Entonces fue cuando vi claramente contra el sol rojo que empezaba a levantarse el largo y verde perfil de la costa. Iban a ser las 5. La mañana era perfectamente clara. No podía caber la menor duda de que la tierra era una realidad. Todas las alegrías frustradas en los días anteriores, la alegría de los aviones, de las luces de los barcos, de las gaviotas y del color del agua, renacieron entonces atropelladamente a la vista de la tierra. Si a esa hora me hubiera comido 2 huevos fritos, un pedazo de carne, café con leche y pan, un desayuno completo del destructor, otra nota al pie de página, el destructor es un barco de guerra en el cual viajaba el personaje, tal vez no me habría sentido con tantas fuerzas como para después de haber visto aquello que yo creí que realmente era la Tierra. Me incorporé de un salto. Vi perfectamente frente a mí la sombra de la costa y el perfil de los cocoteros. No veía luces, pero a mi derecha, como a 10 kilómetros de distancia, los primeros rayos del sol brillaban con un resplandor metálico en los acantilados. Loco de alegría, agarré mi único pedazo de remo y traté de impulsar la balsa hasta la costa en línea recta. Calculé que habría 2 kilómetros desde la balsa hasta la orilla. Tenía las manos deshechas y el ejercicio me maltrataba la espalda. Pero no había resistido 9 días, 10 con el que estaba empezando, para renunciar ahora que estaba frente a tierra. Sudaba. El viento frío del amanecer me secaba el sudor y me producía un dolor destemplado en los huesos, pero seguía remando. Pero, ¿dónde está la tierra? No era un remo para una balsa como aquella, era un pedazo de palo. Ni siquiera me servía de sonda para tratar de averiguar la profundidad del agua. Durante los primeros minutos, con la extraña fuerza que me imprimió la emoción, logré avanzar un poco, pero luego me sentí agotado. Levanté el remo un instante, contemplando la exuberante vegetación que crecía frente a mis ojos, y vi que una corriente paralela a la costa impulsaba la balsa hacia los acantilados. Lamenté haber perdido mis remos. Sabía que uno de ellos, entero y no destrozado por los tiburones como el que llevaba en la mano, había podido dominar la corriente. Por instantes pensé que tendría paciencia para esperar a que la balsa llegara a los acantilados. Brillaban bajo el primer sol de la mañana como una montaña de agujas metálicas. Por fortuna, estaba tan desesperado por sentir la tierra firme bajo mis pies que sentí lejana la esperanza. Más tarde,
supe que eran las rompientes de Punta Caribana y que de haber permitido que la corriente me arrastrara, me habría destrozado contra las rocas. Traté de calcular mis fuerzas. Necesitaba nadar 2 kilómetros para alcanzar la costa. En buenas condiciones puedo nadar 2 kilómetros en menos de una hora, pero no sabía cuánto tiempo podía nadar después de 10 días sin comer nada más que un pedazo de pescado y una raíz, con el cuerpo ampollado por el sol y la rodilla herida. Pero aquella era mi última oportunidad. No tuve tiempo de pensarlo, no tuve tiempo de acordarme de los tiburones. Solté el remo, cerré los ojos y me arrojé al agua. Al contacto del agua helada me reconforté. Desde el nivel del mar perdí la visión de la costa. Tan pronto como estuve en el agua me di cuenta de que había cometido 2 errores. No me había quitado la camisa ni me había ajustado los zapatos. Traté de no hundirme. Fue eso lo primero que tuve que hacer antes de empezar a nadar. Me quité la camisa y me la amarré fuertemente alrededor de la cintura. Luego me apreté los cordones de los zapatos. Entonces sí empecé a nadar. Primero desesperadamente, luego con más calma, sintiendo que a cada brazada se me agotaban las fuerzas. Y ahora sin ver la tierra. Ya me sentía sin fuerzas y, sin embargo, aún no veía la tierra. Entonces volvió a invadirme el terror. ¿Acaso ciertamente la tierra había sido otra alucinación? El agua fresca me había reconfortado y yo estaba otra vez en posesión de mis sentidos, nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación. Ya había nadado mucho. Era imposible regresar en busca de la balsa. Gabriel García Márquez, Relatos de un náufrago, fragmento. Muy bien, este es entonces el texto de hoy con 12 párrafos. Vamos con las preguntas. Primero dice, ¿cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? A. Impulsivamente. B. Angustiadamente. C. Resignadamente. D. Temerosamente. E. Descuidadamente. Puedes pausar aquí el video para pensar tu respuesta. Podemos volver también al texto. ¿Cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? La respuesta correcta es A, impulsivamente. A, impulsivamente. Vamos a ver que esta respuesta la encontramos en el párrafo 11, ¿sí? Donde nos dice, nos relata cómo fue su entrada al mar. Dice, desde el nivel del mar perdí la visión de las costas, tan pronto como estuve en el agua me di cuenta de que había cometido 2 errores. ¿Qué había pasado? No se había quitado su camisa y no se había ajustado los zapatos, ¿verdad? Entonces, sí empecé a nadar. Luego que arregló el problema, a causa del impulso, primero desesperadamente, luego con más calma,
y ya después comienza a describir cómo se le agotan las fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? Impulsivamente. Siguiente. De acuerdo con el inicio del fragmento, ¿por qué para el personaje el nuevo día era un enemigo? A. Porque la aparición del sol le daba indicios de que sería un día caluroso. B. Porque el amanecer le anunciaba que debía seguir soportando su sufrimiento. C. Porque la aparición del sol no le permitía seguir durmiendo. D. Porque los días soleados le recordaban su mala suerte. E. Porque el amanecer era el momento cuando más hambre y sed sentía. Puedes pausar aquí el video para pensar tu respuesta. Bien, la respuesta correcta es la letra B. B de Buenardo, porque el amanecer le anunciaba que debía seguir soportando su sufrimiento. Si nos vamos al párrafo 1, al inicio del fragmento, dice, antes había sentido miedo de la noche, ahora el sol del nuevo día me parecía un enemigo, un gigantesco e implacable enemigo que venía a morderme la piel ulcerada, a enloquecerme de sed y de hambre. Maldije el sol, maldije el día, maldije mi suerte de haberme permitido soportar 9 días a la deriva en lugar de permitir que me hubiera muerto de hambre o descuartizado por los tiburones. Porque el amanecer de un nuevo día entonces le anunciaba que debía seguir soportando su sufrimiento. La respuesta está en el párrafo 1. 59B entonces. Siguiente. Check, por favor. Anota tu respuesta y check si la tuviste buena, una X si la tuviste mala. ¿Qué se concluye respecto del último párrafo? ¿Qué se concluye respecto de la información que está contenida en el último párrafo? A. El protagonista era incapaz de calcular con certeza la distancia entre la balsa y la playa. B. El ansia del protagonista por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginar que veía tierra cercana. C. El cansancio del protagonista después de nadar mucho lo hizo pensar en abandonarse a su suerte. D. El protagonista recuperó levemente sus fuerzas al contacto con el agua, lo que le permitió nadar más rápido. Y E. El terror del protagonista surgió porque pensó que la falta de fuerza le impediría llegar hasta la playa. ¿Qué se concluye respecto del último párrafo? Y aquí tenemos el último párrafo. Puedes pausar aquí el video para pensar tu respuesta. Volvemos a las preguntas. ¿Qué se concluye respecto del último párrafo? Respuesta correcta B de Buenardo, que el ansia del protagonista por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginar que veía tierra cercana. ¿Ya? La tierra había sido otra alucinación.
El agua fresca lo había confortado una vez que se tiró de la balsa, ¿verdad? Y ya estaba otra vez con sus 5 sentidos, en posesión de sus 5 sentidos. Entonces eso lo hizo despertar, nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación. Respuesta correcta, B. Vamos con la siguiente. Recuerden que estas son algunas de las tareas que deben realizar por lo general frente a los textos tipo PAES. Ubicar una información, rescatar una información, extraer una información o relacionar informaciones entre los párrafos o relacionar información dentro del texto con información que está fuera del texto y también volver constantemente al texto, ¿sí? Estas son cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Bien, ¿cuál es el tema del fragmento leído? A. La ilusión de un náufrago de avistar tierra. A. La ilusión de un náufrago de avistar tierra. B. La angustia de un náufrago al perder un remo. C. La desesperación de un náufrago al caer al mar. D. La inquietud de un náufrago al perder la esperanza. E. La preocupación de un náufrago al caer de la balsa. ¿Cuál es el tema del fragmento leído? Puedes pausar aquí tu video para pensar tu respuesta. Y la respuesta correcta es la alternativa A, la ilusión de un náufrago de avistar tierra. ¿Qué comentario podemos hacer respecto de esta pregunta? Primero que te está preguntando por el tema central, ¿verdad? Y te está preguntando por el tema central del fragmento completo, o sea, de todo el texto que acabamos de leer. Y como ya dije, la respuesta es la ilusión de un náufrago de avistar tierra. El texto nos describe qué es lo que él ve, incluso nombra con nombre y apellido el cálculo que él hace, ¿cierto? Estas debe ser las costas y de ahí el nombre en particular, pero al final en el párrafo 12 nos queda clarísimo, el narrador nos evidencia de que esto era una alucinación. ¿Por qué no son las otras alternativas? La angustia de un naufragio al perder un remo. Esto puede verse en el texto, sin embargo, es solo uno de los párrafos, ¿verdad? En uno de los párrafos él describe que solo cuenta con un pedazo de remo. Entonces, esto no sería el tema central de todo el fragmento. La desesperación de un náufrago al caer al mar. Creo que si nos vamos al texto, él cae al mar desde el párrafo 10 en adelante, ¿cierto? Comienza con estos cálculos y entonces tampoco estamos hablando del fragmento completo. Esto ocurre en los últimos 3 párrafos, el 10, el 11 y el 12. Por lo demás, aquí la palabra dice la desesperación de un náufrago al caer al mar. Y el texto nos dice claramente que él no cayó, sino que se lanzó al mar. Fue una decisión. Así que también la C se descarta. La D, la inquietud de un náufrago al perder la esperanza. Esta, creo yo, sería la respuesta distractora. Seguramente quien puso la D llegó como a una conclusión, ¿cierto? Esta alternativa suena más como una conclusión, pero aquí nos están preguntando por el tema del fragmento leído.
¿sí? Y la E, la preocupación de un náufrago al caer de la balsa. Nuevamente, sabemos que no cae de la balsa, al igual que en la alternativa C. Y si ustedes se dan cuenta, aquí al principio de cada alternativa tenemos un set de palabras a los que tendríamos que poner atención, ¿cierto? Ilusión, angustia, desesperación, inquietud, preocupación. ¿Cuál de todas estas palabras es la que mejor engloba el tema central de todo el fragmento? ¿Qué es lo que vive nuestro protagonista, nuestro náufrago? Una ilusión. ¿De acuerdo? Eso no quita que también esté la presencia de la angustia, de la desesperación. Estos conceptos también aparecen en la narración. Pero sin embargo, la alternativa que mejor responde a este enunciado de pregunta es la alternativa A. Check si la tuvo buena, una X si la tuvo mala. Vamos con la siguiente. ¿Qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo del fragmento leído? ¿Qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo del fragmento leído? Ahí nos tenemos que ir al párrafo 11. A. Los esfuerzos del personaje por permanecer flotando a pesar de su vestimenta. B. La evaluación que realiza el personaje una vez en el agua de los errores cometidos. C. La sensación de pesar que experimentó el personaje al entrar en contacto con el agua. D. La reflexión del personaje luego de arrojarse bruscamente al agua sobre las posibilidades de sobrevivir. Y E. La forma en que el personaje fue perdiendo paulatinamente sus fuerzas en el agua. ¿Qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo del fragmento leído? Vamos al 11º párrafo. Aquí está. Al contacto del agua helada me reconforté. Desde el nivel del mar perdí la visión de la costa. Tan pronto como estuve en el agua me di cuenta de que había cometido dos errores. No me había quitado la camisa ni me había ajustado los zapatos. Traté de no hundirme. Fue eso lo primero que tuve que hacer antes de empezar a nadar. Me quité la camisa y me la amarré fuertemente alrededor de la cintura. Luego me apreté los cordones de los zapatos. Entonces sí empecé a nadar, primero desesperadamente, luego con más calma, sintiendo que a cada brazada se me agotaban las fuerzas. Y ahora sin ver la tierra. Volvemos a la pregunta. ¿Qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo que acabamos de leer? La respuesta es B de Buenardo. La evaluación que realiza el personaje una vez en el agua de los errores que cometió, ¿cierto? El párrafo 11 es una evaluación del personaje. Dice, bueno, hay dos cosas que no pensé que hice mal, y eso era cuando ya estaba en el agua. 62B. Siguiente. 63. En el quinto párrafo, ¿con qué finalidad el personaje describe el desayuno de su antigua embarcación? Para A. Exagerar la alegría que sintió al suponer que estaba cercano a la costa. Para B. Demostrar que antes se alimentaba muy bien y eso le daba energía. C. Para lamentar la deplorable situación física en la que se encontraba. D. Para destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más fuerza. O E. Para comparar su anterior vida como marino con su actual situación de naufragio. Vamos al quinto párrafo, ¿les parece?
Si a esa hora me hubiera comido 2 huevos fritos, un pedazo de carne, café con leche y pan, un desayuno completo del destructor, que es este barco de guerra en el que viajaba, tal vez no me habría sentido con tantas fuerzas como después de haber visto aquello que yo creí que realmente era la Tierra. Está casi literal la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D. Destacar que cuando creyó ver la costa, se sintió con mucha más fuerza que si hubiese comido ese desayuno. 63, D de Diosito. Vamos con la siguiente. Un check si la tuviste buena, una X si la tuviste mala. Vamos, a partir de lo expresado en el 9º párrafo, se infiere que A. La idea de quedarse en la balsa y remar hacia la tierra habría sido la correcta de haber tenido remos. B. La desesperación del protagonista por alcanzar pronto la costa le significó perder una forma de alcanzarla. C. Los remos para conducir la balsa eran la única solución posible para llegar a la tierra avistada. D. La decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. Y E. El personaje conocía la región, por eso prefirió evitar las rompientes de Punta Caribana. A partir de lo expresado en el 9º párrafo, se infiere que, vamos al 9º párrafo, puedes pausar aquí el video para pensar tu respuesta. Por fortuna estaba tan desesperado por sentir la tierra firme bajo mis pies que sentí lejana la esperanza. Más tarde supe que eran las rompientes de Punta Caribana y que de haber permitido que la corriente me arrastrara, me habría destrozado contra las rocas. Lamenté haber perdido mis remos, sabía que uno de ellos entero y no destrozado por los tiburones como el que llevaba en la mano habría podido dominar la corriente. Por instante pensé que tendría paciencia para esperar a que la balsa llegara a los acantilados. Brillaban bajo el primer sol de la mañana como una montaña de agujas metálicas. A partir de lo expresado en el 9º párrafo, ¿qué es lo que se infiere? Se infiere que de la decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada, tal cual como aparece en la segunda parte de este párrafo. Si se dan cuenta aquí, para llegar a la respuesta correcta, tenemos que poner atención a esta palabrita, que es la habilidad que se nos está pidiendo. Aquí primero tenemos que concentrarnos en el párrafo 9, como lo acabamos de hacer, y luego pensar en la inferencia, ¿de acuerdo? Se infiere que la decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. Check si la tuviste buena. Entonces ahora recapitulemos. Cuéntame, hicimos 7 preguntas. Cuéntame cuántas buenas y cuántas malas tuviste. Dime 5 de 7, déjamelo en los comentarios, 6 de 7, 4 de 7, para que podamos ir registrando esa información. Muy bien.
Quiero mostrarte estas imágenes. Como te comenté al principio, Gabriel García Márquez era un escritor y periodista colombiano, ¿verdad? Como periodista trabajó durante muchos años antes de dedicarse de lleno a la narrativa, trabajó en periodismo escrito. Y la novela Relato de un náufrago, que es el fragmento que acabamos de leer, eh, está basada en un hecho real, ¿sí? Este señor joven que estoy mostrando aquí es Luis Alejandro Velasco y esta es la portada del diario El Espectador, ¿sí? Gabriel García Márquez trabajaba como periodista cuando ocurrió esta odisea, cuando ocurrió este naufragio. Entonces a esto, queridos muchachos, señoritas, se le llama eh, literatura de la no ficción. ¿Por qué? Porque si bien es ficción, se basa en un hecho real, en un hecho que ocurrió. Así que por eso que me pareció interesante buscar estas imágenes y que ustedes conocieran como el backstage o el trasfondo de esta novela. Él conoce la historia desde cerca cuando tiene que reportear e investigar, ¿cierto? El naufragio de Luis Alejandro Velasco y luego decide, a raíz de este hecho, crear la novela, ¿sí? La historia de esta historia. Miren lo que dice aquí. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, Cartagena de India, donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato, con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal como fue publicada un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. Creo que es interesante saber esta información porque con esto tú puedes hacer la conexión entre el texto y la realidad, ¿cierto? Al ser una novela de no ficción, más aún hay una conexión completa con la realidad. Una mujer, dice otra portada, fue la primera que vio al náufrago, pero al verlo huyó despavorida. ¿Sí? Muy, muy interesante. Ahora, si ustedes me preguntan qué se nos viene inmediatamente a la cabeza, en nuestro contexto chileno, pensamos en el rescate de los 33 mineros, ¿no? Seguramente tú ya lo pensaste también, hiciste esa relación. Algo similar ocurre con esto. ¿Y por qué no? Algún escritor, ¿cierto? Podría venir y crear una novela de no ficción basándose en el rescate de los 33 mineros en el norte del país. Muy bien, chiquillos. Fue una clase muy provechosa
contarles que en las próximas clases vamos a estar revisando la manera en que el autor organiza la información dentro de un texto, particularmente en los textos no literarios de carácter expositivos y en los textos argumentativos. ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Hicimos ejercitación PAES en textos reales de diversa procedencia. Somos la Fundación Preparación Ética, Conocimiento, Conciencia y Reflexión. Ahí les dejo entonces las alternativas para que puedan corroborarlas y sepan el resultado. Un saludo muchachos y nos estamos viendo en la próxima clase. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.